Y si cada búsqueda que hacemos con una IA, cada imagen que generamos, tuviera una etiqueta con un precio medioambiental oculto, un precio que además cambia no solo con la hora del día, sino con el tiempo que hace en otro continente, o el tipo de energía que se usa a miles de kilómetros. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis que explora precisamente ese desafío, la enorme y a menudo invisible huella energética de la inteligencia artificial. Y vamos a analizarlo desde una perspectiva muy concreta. No vamos a hablar solo del problema, que bueno, más o menos ya se intuye, sino de una posible solución. Vamos a desgranar un artículo de investigación que presenta una herramienta que a mí me parece fascinante. Se llama DC Cluster Opt. DC Cluster Opt. Sí. Y es muy importante aclarar esto desde el principio. No es una IA que resuelve el problema. Ah, vale, es un campo de pruebas virtual. Un simulador, vamos, increíblemente detallado para entrenar a las futuras IAs que sí gestionarán nuestros centros de datos de una forma más sostenible. Entiendo. Entonces, el objetivo de la conversación es entender ese equilibrio tan complejo entre rendimiento, coste y sostenibilidad. Veremos cómo esta herramienta permite a los investigadores, pues, enfrentarse a un problema con docenas de variables que cambian a cada minuto. A ver, vamos a desgranar esto, porque la escala del asunto es abrumadora. El crecimiento de la IA no es solo software. Para nada. Es una expansión física gigantesca de centros de datos por todo el mundo que consumen pues una cantidad de energía descomunal. Exacto. Y gestionarlos es, como dice el propio artículo, y me gusta mucho la frase, un formidable problema de investigación operativa. Suena importante. Lo es. No es tan simple como encender y apagar servidores. Es un malabarismo constante con muchísimos factores en tiempo real. Imagino que, bueno, el precio de la electricidad será el factor principal, ¿no? ¿O hay otros elementos que puedan llegar a ser igual o más importantes? El precio es crucial, por supuesto, pero es solo la punta del iceberg. Piensa, por ejemplo, en la intensidad de carbono de la red eléctrica. ¿A qué te refieres con la intensidad de carbono? Pues a cómo de limpia o sucia es la energía en un momento dado. Este es un factor que cambia drásticamente. A mediodía, en una región con mucha energía solar, la red es muy limpia. Claro. Pero esa misma red, por la noche, puede depender del carbón y de repente se vuelve muy contaminante. Así que el coste en CO2 de una misma operación varía según la hora. O sea, que no es un valor fijo para cada país, ni mucho menos. Para nada. Y a eso súmale los costes de transmisión de datos y la latencia. Mover una tarea de 1 gigabyte de Europa a Estados Unidos, pues no es gratis ni es instantáneo. Y luego está el factor que mencionabas al principio, el clima, que a menudo se nos pasa por alto. Totalmente. El clima local. La temperatura exterior afecta directamente a la energía que necesita el sistema de refrigeración, el HVAC, que dicen los técnicos, para que los servidores no se sobrecalienten. Que por lo que he leído es una de las mayores partidas de gasto energético en un centro de datos. Una de las mayores, sin duda. Se dice que en algunos de estos centros de datos gigantes podrías freír un huevo en el pasillo caliente si no fuera por estos sistemas de HVAC funcionando a toda máquina. ¡Qué imagen más gráfica! Es que es una cantidad de calor brutal que hay que disipar. Un centro de datos en Islandia necesita muchísima menos energía para refrigerarse que uno en Arizona. Y esa necesidad cambia con las estaciones e incluso con la hora del día. Todo esto crea un rompecabezas multidimensional que cambia cada pocos minutos. Vale. El panorama es complejo. Entiendo que la solución pasa por tener controladores inteligentes, lo que el artículo llama IAs de confianza con múltiples objetivos. Entiendo que son sistemas que pueden sopesar todas estas variables y tomar la mejor decisión posible. Ese es el objetivo, sí. Pero aquí es donde el artículo identifica un problema clave en la investigación actual. Muchos estudios previos usan lo que llaman suposiciones simplificadoras para que sus modelos sean más manejables. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ignoran algunas de estas variables para que las cuentas salgan. Exacto. O se centran en optimizar una sola cosa, por ejemplo, la refrigeración de un único centro de datos, e ignoran la red global. O asumen que el precio de la energía es fijo durante todo el día, lo cual es totalmente irreal. O que la intensidad de carbono es la misma en todas partes. Claro, son simplificaciones que lo alejan del mundo real. Y crean una brecha fundamental entre la teoría y la realidad operativa. Lo que significa que una solución que parece genial en un modelo simple, en un laboratorio, podría ser inútil o incluso contraproducente en el mundo real. Podría serlo, perfectamente. Podrías diseñar un algoritmo que, en tu simulación, abarata el coste un 20%.
Pero al implementarlo descubres que sin querer has duplicado las emisiones de carbono, porque no tuviste en cuenta esa variable. De ahí la necesidad de una herramienta que no simplifique la realidad. Y ahí es donde entra DC Cluster Opt. Si lo entiendo bien, esto es mucho más que un software. Es casi como tener un gemelo digital de una red global de centros de datos para poder experimentar sin romper nada en el mundo real. ¿Es así? Has dado en el clavo. La palabra clave es alta fidelidad. Lo que hace que DC Cluster Opt sea tan realista, y aquí reside su gran valor, es que combina modelos físicos con datos del mundo real. Integra un cóctel de información impresionante. Por un lado, no usa cargas de trabajo inventadas. Usa datos reales. Usa trazas reales del clúster de GPUs de Alibaba con las demandas de CPU, GPU y memoria de tareas que se ejecutaron de verdad. Esto captura la naturaleza impredecible y con picos de las cargas de trabajo de la IA. O sea que el simulador se enfrenta a los mismos picos de demanda que un sistema real. Exactamente. Y a eso le añade datos energéticos en tiempo real, precios de la electricidad e intensidad de carbono de más de 20 regiones del mundo, actualizados constantemente. Y el tiempo, que decíamos antes. Y, como decíamos, datos meteorológicos de cada ubicación. 1 grado más de temperatura en Singapur supone un cambio medible en el consumo del aire acondicionado, y el modelo lo tiene en cuenta. Y, por supuesto, los datos de red, costes monetarios por gigabyte y retrasos realistas basados en mediciones empíricas entre continentes. Espere, esto es lo que me parece realmente potente. No simula solo los ordenadores, sino el mundo entero en el que operan. Podríamos tener una tarea de IA que se origina en Madrid a las 3 de la tarde, con calor y la energía cara. Y el sistema podría decidir que es más barato y ecológico procesarla en un centro de datos en Canadá, donde es de noche, la temperatura es baja y la red eléctrica se alimenta de energía hidroeléctrica. Justo. DC Cluster Opt permite probar exactamente esa idea. Y el cómo lo hace es clave. El sistema funciona en intervalos de 15 minutos. 15 minutos. Sí. En cada uno de esos intervalos, el planificador global, que es la IA que se está poniendo a prueba, observa el estado de toda la red global. Precios, emisiones, carga de trabajo, temperatura exterior en cada sitio, todo. Y para cada nueva tarea que llega, toma una de 3 decisiones. Supongo que la decisión es simplemente a qué centro de datos enviarla, ¿no? ¿Al A, al B, al C? ¿O hay más opciones sobre la mesa? Hay una tercera opción crucial. Puede asignarla al centro de datos A o al B, o puede posponerla, lo que en el artículo llaman defer. Un momento, posponer una tarea suena arriesgado. ¿No corres el riesgo de que se acumule un atasco monumental de trabajos pendientes? Es un riesgo y una de las métricas clave que miden es precisamente esa, pero es una decisión estratégica. El sistema puede pensar, ahora mismo las condiciones no son óptimas en ningún sitio, los precios son altos y las redes están sucias, pero sé que en 15 minutos la energía solar en Australia entrará en su pico de producción. Voy a esperar. Ah, es una apuesta calculada. Totalmente. Una apuesta calculada. Entendido. Tenemos este simulador increíblemente realista. Ahora, ¿cómo se demuestra su utilidad? El estudio lo hace enfrentando a diferentes tipos de cerebros, de controladores, para ver cuál gestiona mejor esta red. Aquí es donde la teoría se pone a prueba, sí. Por un lado tenemos lo que el artículo llama controladores basados en reglas, o RBCs. Son estrategias muy sencillas, fijas, y que a primera vista parecen lógicas. Del tipo, haz siempre lo más barato. Justo. Tienen la regla solo local, que es la más simple, no mover ninguna tarea. Luego está la regla menor carbono, que envía siempre la tarea al centro de datos con la red eléctrica más limpia en ese preciso instante. Y su equivalente económico. Exacto, menor precio, que la envía a donde la electricidad sea más barata. Son heurísticas muy directas, sin capacidad de aprendizaje. Y en la otra esquina del ring, el contendiente más sofisticado, los agentes de aprendizaje por refuerzo, DRL. Correcto. En el estudio usan uno llamado SAC, que son las siglas de Soft Actor Critic, un algoritmo muy popular en este campo. Estas IAs no siguen reglas fijas, sino que aprenden de la experiencia dentro del simulador. Es como si jugaran a este videojuego de gestión de centros de datos miles y miles de veces, probando cosas, fallando y poco a poco aprendiendo una estrategia que equilibra todos los objetivos a la vez. Y me imagino que los resultados demuestran que la IA que aprende es mucho mejor. Es mejor, pero de una forma muy matizada.
Y aquí es donde se ven las compensaciones, los famosos trade-offs. Los controladores de reglas simples son muy buenos en su única tarea, pero a costa de todo lo demás. ¿Cómo? Por ejemplo, la regla menor precio es efectivamente la campeona en reducir el coste económico. Nadie le gana en eso. Sin embargo, a menudo dispara las emisiones de CO2, porque resulta que la energía más barata puede venir de una central de carbón muy contaminante. Tiene una visión de túnel. Totalmente. Entiendo. Son especialistas extremos. El agente de RL, en cambio, consigue un equilibrio. No es el mejor en nada, pero es muy bueno en todo a la vez. Esa es la clave. Aprenda a sopesar coste, carbono, rendimiento. Pero, y esta es una consecuencia muy importante que el artículo subraya, para lograr ese equilibrio, a menudo tiene que usar la estrategia que a ti te parecía arriesgada. ¿La de posponer tareas? ¿La opción de defer? Justo. Y al hacerlo, aumenta lo que se conoce como la tasa de violación de SLAs, los acuerdos de nivel de servicio. Algunas tareas tardan más en completarse de lo prometido. Un momento. Si pospone tareas y viola los SLAs, por muy ecológico que sea, ¿no es eso un fracaso desde el punto de vista del negocio? ¿Un cliente no va a estar contento si su trabajo tarda más de lo prometido? ¿Cómo se justifica eso? Es una pregunta excelente, y es el núcleo del problema de la optimización multiobjetivo. Lo que los resultados muestran es que no existe una solución perfecta. Claro. No se puede tener el coste más bajo, las emisiones más bajas y el rendimiento más rápido. Todo a la vez. Tienes que hacer sacrificios. El agente de RL aprende a hacer sacrificios estratégicos. Quizá retrasa una tarea no crítica unos minutos para aprovechar una ventana de energía verde, reduciendo el coste y las emisiones globales a cambio de un pequeño impacto en el rendimiento. Es una negociación constante. Exacto. La justificación de negocio es que, a gran escala, el ahorro en energía y la reducción de la huella de carbono pueden ser más valiosos que garantizar que el 100% de las tareas terminen en el tiempo mínimo. Entendido. El planificador global es clave para esta negociación estratégica. Pero me pregunto si todo el ahorro se queda ahí. ¿No se puede optimizar también a nivel local, dentro del propio centro de datos, una vez que la tarea ha sido asignada? Absolutamente. Y aquí es donde el estudio añade otra capa de profundidad. El enfoque es jerárquico. Una vez que el planificador global ha decidido enviar un bloque de tareas a un centro de datos en, digamos, Alemania, la optimización no ha terminado. Y aquí hacen dos experimentos adicionales muy potentes. El primero, si no me equivoco, tiene que ver con la refrigeración, con el aire acondicionado. Sí. Añaden otro agente de IA, esta vez un agente local, que controla dinámicamente la temperatura del sistema de refrigeración del HVAC. En lugar de tener una temperatura fija y segura de, por ejemplo, 22 grados, este agente la ajusta constantemente en función de la carga de trabajo real y el clima exterior. Si hay pocas tareas ejecutándose, quizás puede dejar que la temperatura suba a 24 grados, sin peligro, ahorrando una cantidad enorme de energía. Solo con esta medida logran reducir el consumo total de energía un 11,2% y las emisiones de CO2 un 11,5%. Es una mejora enorme solo por gestionar el aire acondicionado de forma más inteligente. Es gigantesca, y el segundo experimento local es aún más interesante. El modelo también puede simular unidades de recuperación de calor, las HRU. ¿Unidades de recuperación de calor? Sí, son básicamente intercambiadores de calor que cogen todo ese aire caliente que expulsan los servidores, que es energía desperdiciada, y lo usan para algo útil. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, para calentar los edificios de oficinas cercanos durante el invierno o incluso para calentar invernaderos o piscinas municipales. Vaya. Hay proyectos reales que ya hacen esto. Conviertes un residuo, el calor, en un recurso valioso para la comunidad. Y el modelo demuestra que esto reduce aún más la energía, el CO2 y además, un factor que a menudo se olvida, el consumo de agua de las torres de refrigeración. La conclusión parece clara. Las mayores ganancias se obtienen con un enfoque holístico. No basta con un planificador global inteligente. Se necesita que colabore con controladores locales igualmente inteligentes. La analogía que usan de una orquesta, con el director global y los jefes de sección locales, me parece muy acertada. Lo es, porque demuestra que la optimización no es un único problema, sino un sistema de problemas interconectados. Y la gran virtud de una herramienta como dice ClusterUp es que permite estudiar precisamente esas interacciones complejas entre lo global y lo local, algo que era muy difícil de hacer antes.
Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Para mí lo primero es que el impacto energético de la IA es un problema verdaderamente global y dinámico. El precio de la luz en California, la cantidad de sol en Alemania y la temperatura en Singapur pueden y deben influir en dónde se procesa nuestra próxima consulta a un chatbot. Yo diría que la segunda idea clave es que las soluciones simples, basadas en una única regla, como buscar siempre lo más barato, son engañosas. En un sistema complejo, casi siempre tienen costes ocultos en otros ámbitos, como el medioambiental. La optimización real exige aceptar y gestionar las compensaciones. Tercero, que para desarrollar soluciones que funcionen en el mundo real, necesitamos simuladores de alta fidelidad como DC Cluster Opt. Es la única forma de probar ideas de forma segura y económica antes de implementarlas en una infraestructura que cuesta miles de millones. No puedes permitirte experimentar con la red global en vivo. Y por último, que la propia IA, a través de técnicas como el aprendizaje por refuerzo, parece ser la herramienta más prometedora para gestionar la complejidad de la propia infraestructura de IA. Puede descubrir estrategias de equilibrio que serían casi imposibles de diseñar para un equipo de ingenieros humanos, por muy expertos que fueran. ¿Añadirías algo más? Sí, un punto final, que creo que es la verdadera contribución de este trabajo. No es un nuevo algoritmo de IA que sea un 10% mejor que el anterior. La gran aportación es la herramienta en sí. Es un banco de pruebas estandarizado y de código abierto que permite a toda la comunidad científica desarrollar y comparar sus ideas en igualdad de condiciones. Al crear un campo de juego común y realista, se acelera el progreso de todos hacia una computación más sostenible. Y para cerrar, el artículo concluye mencionando una futura línea de investigación muy provocadora: usar modelos de lenguaje grandes, los LLMs, como controladores. La razón que dan es su capacidad de explicabilidad. Esto nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta fascinante. A medida que estos sistemas de gestión se vuelven más y más complejos, con decisiones que dependen de miles de variables, ¿llegaremos a un punto en el que ya no entendamos por qué toman las decisiones que toman? Exacto. Llegaremos al punto en que necesitaremos que la IA que gestiona la nube nos explique sus decisiones en lenguaje natural para que podamos confiar en ella. ¿Qué significa cuando una máquina tiene que justificar sus acciones a un operador humano antes de tomar el control de nuestra infraestructura digital global? Es una idea que da un poco de vértigo.